Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Miren pues cómo oyen, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que Jesús ha terminado la explicación de la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículos 5 al 15, da un nuevo paso haciendo el tránsito de la metáfora de la semilla a la de la luz. La línea argumental es la misma. Jesús sigue profundizando en lo que ha sido el núcleo de dicha parábola. Esto es, qué es lo que distingue y cómo se da la escucha discipular del Evangelio. No perdamos de vista la última frase de la explicación de la parábola. En 8:15 de Lucas se dice: y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Jesús se refiere a una perseverancia en la asimilación, esto es el conservar, retener, la asimilación de la palabra. Y esto ocurre dentro de uno. Se trata luego de un dar fruto de aquello que maduró dentro. Y esto no es otra cosa que acoger la palabra y expresarla a partir de la savia vital que sella nuestras vidas a través de frutos de compromiso. Por lo tanto, hay un ejercicio que debería ser un hábito. Me refiero a una disciplina cotidiana para un discípulo aprendiz de la vida según el Evangelio. Y se trata de la escucha, más exactamente de la manera como se escucha. Para explicar mejor este aspecto específico, Jesús entonces pasa de la imagen de la semilla a la de la lámpara, que es el tema de hoy. Pero pongámonos primero en contexto. Para nosotros, hoy, el encender una luz es una tarea relativamente fácil. Simplemente presionamos un botón, como he hecho yo aquí para iluminar esta sala, o nos valemos de un fósforo o de un encendedor. Y en un segundo tenemos luz. Pues no era así en el mundo antiguo, cuando todavía no existía la luz eléctrica. Era una tarea que requería de tiempo y que demandaba un gran esfuerzo. En una casa palestina de los tiempos del Jesús terreno, para lograr la iluminación se requería, primero, había que alistar la mecha. Segundo, el recipiente contenedor de aceite, generalmente de oliva, tenía que ser preparado. Y finalmente, había que obtener la chispa para que se diera el fuego. Y una vez encendida la lámpara, se requería la inteligencia para ubicarla en el lugar adecuado. Lo sabemos bien, todavía hoy. No todos los lugares son aptos para conseguir una buena iluminación. O se ilumina de forma deficiente o incluso se puede provocar un incendio. Este ejercicio cotidiano que ocurría en Palestina cada atardecer, suponía por lo tanto de habilidad, de perspicacia y de constancia. En pocas palabras, no era fácil prender la lámpara. Había que saberlo hacer para lograr la luz. Pero también, puesto que las lámparas eran relativamente pequeñas,
y daban poca luz, había que saber ubicarlas para lograr el máximo beneficio. Reconstruido este escenario, veamos ahora cómo Jesús se vale de él para darnos una preciosa lección sobre el discipulado de la palabra. Jesús comienza con una observación basada en el sentido común. Nadie que haya encendido una lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama para que los que entren vean la luz. Lucas 8:16. Podemos notar la dinámica que va del encendido, como hemos visto hace un momento en la reconstrucción, del encendido a la correcta ubicación de la lámpara. En el dicho de Jesús hay 3 detalles dignos de atención. El primero es que Jesús destaca el verbo encender. A diferencia del paralelo de Marcos, en Marcos 4:21, donde leemos literalmente, ¿acaso viene la lámpara? En griego, ergetai, holignos. Jesús, el Evangelio de Lucas, coloca en boca de Jesús una frase con una variante. Dice, nadie que ha encendido una lámpara. En griego, lignum hapsas. El verbo hapto significa encender, prender fuego. Aunque las frases de Marcos y de Lucas podrían parecer semejantes, en realidad hay una diferencia de enfoque. El de Marcos es más cristológico, porque con el verbo venir está aludiendo a la llegada de Jesús, el Mesías, quien de todas maneras brillará. El de Lucas es eclesiológico, porque pone su mirada en la vida de la iglesia ya provocada por Jesús. Una iglesia que está llamada a irradiar, una vida que ilumine a todos los que lleguen a ella. El segundo detalle tiene que ver con el arte de la ubicación, de la exposición de la lámpara. El dicho de Jesús hace caer en cuenta sobre la manera como procede habitualmente el sentido común. A nadie se le ocurriría hacer esto, dice Jesús. Sería absurdo. ¿Qué cosa? Pues el ocultar con un recipiente la lámpara, porque la apagaría. O ubicarla debajo de la cama, donde no solamente no irradiaría, sino que además provocaría un incendio. Jesús coloca ejemplos absurdos para hacer caer en cuenta, para reflexionar. Por cierto, el término vasija, en griego skeuos, mencionado por Jesús en este ejemplo, y que podía ser mal usado, dice aquí, como una tapa, era uno de los recipientes más comunes de cualquier cocina palestina. En ella se conservaba la harina molida y debía tener una capacidad promedio de 8 litros. Pero todo lo anterior son absurdos. Jesús se ha referido a lo que nadie haría. En cambio, lo lógico es el poner el fuego ardiente en un soporte para lámparas, lignian en griego. Un soporte para lámparas ya dispuesto sobre la pared, para que los que entren vean la luz expuesta en la lamparita. Y aquí está el tercer detalle. Esta luz ilumina a todos los que entran. Por lo tanto, es una luz que genera encuentros, o mejor, que hace de la sala un lugar de encuentro donde todos se pueden reconocer y ahondar las relaciones en un día extendido por la luz nocturna ofrecida ahora por la lámpara. Por supuesto, el tema cristológico también está presente, porque como se puede leer en este Evangelio de Lucas, desde el comienzo, en el cántico del Benedictus, Zacarías dice de Jesús en Lucas 1:78-79, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, el sol naciente nos visitará desde lo alto para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. En el mismo sentido, el anciano Simeón había dicho acerca de Jesús
en el día de su presentación en el templo, que Él es luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Y así comienza en 2:32, luz para alumbrar a las naciones. Ahora bien, lo dicho hasta aquí nos lleva a la pregunta, ¿cómo representa el Jesús de Lucas este encendimiento de la luz? Pues Jesús retarda la respuesta hasta el versículo 18, donde dice, miren pues cómo oyen, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que piensa tener, se le quitará. Jesús enuncia una paradoja. Estamos ante una frase que lamentablemente ha generado malentendidos en la historia de la interpretación bíblica. Esto de que al que tiene más se le da más, al que tiene menos se le da menos. Algunos han entendido los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Pero atención, no es el caso aquí. Aquí lo que quiere decir es que la luz, cada vez que la luz se enciende cada vez que uno le pone atención a la manera como escucha la palabra. Hay varias formas de escuchar. Hay varias formas de escuchar que a la postre no llevan a nada, como Jesús lo ejemplificó muy bien en la parábola del sembrador, hablando de 3 terrenos, 3 de 4, negativos que no llevaron a nada la siembra de la semilla. Es una manera de decir que uno puede escuchar la palabra todos los días, pero con poco efecto, sin conversión. Y entonces, ¿para qué sirvió? Pero también es verdad, y este es el cuarto terreno, que hay una manera inteligente y provechosa de asimilar la palabra, de arraigarla en la vida. Hay que dejarse tocar a fondo por ella y permitirle que haga germinar el evangelio en la propia vida. Esa es la tarea. Y por eso Jesús cuando dice, al que más tiene se le dará, quiere decir al que más tiene capacidad de escucha, todavía escuchará más y entenderá más. Al que tiene más, es decir, el que más abre espacio interior en su ser a la palabra. Y este es el que más escucha, no solo en cantidad, con frecuencia, sino con calidad, o sea, con atención y provecho, con apropiación, con arraigo. Mejor dicho, se trata del que escruta la palabra y la hace parte de su vida. Entonces, entre más se escucha y entre más se afina al interior, más se recibe el don de la palabra. En cambio, quien poco escucha, pierde incluso lo que cree tener. El que escucha mal, incluso lo que piensa tener, se le quitará, dice Jesús. Y esto es fuerte, muy fuerte. Pero entendamos bien esta parte de la frase. El punto no es si lo que una persona tiene es o no importante, sino que se trata de lo que ella piensa. Es lo que ella piensa. Pero en la práctica ocurre otra cosa. Una persona que no escucha la palabra de Jesús, en la práctica no tiene nada. Todo lo que creía valioso en la vida, al final se esfuma. Por eso dice Jesús, quien piensa tener, el que cree tener algo, eso al final lo pierde, porque no tiene lo fundamental. En otras palabras, pierde de todas maneras, porque no tenía absolutamente nada. Y por eso la enseñanza de Jesús hay que tomarla en serio, porque en ella está el valor mayor de nuestra vida. En síntesis, la enseñanza de este versículo es que la escucha genera más escucha provechosa que enriquece, de comprensión en comprensión, hasta hacerte más semejante a Cristo. Quien escucha será colmado por la palabra misma, y esta palabra es Jesús. A propósito de ser colmados, me encanta el Salmo 81, que en el versículo 11 dice, abre la boca
y yo te saciaré. Pero bueno, tenemos lo contrario. En cambio, el no tomarse en serio la palabra que uno escucha, que todos los días el Señor le regala, le hace a uno perder todo lo que piensa tener, porque uno no tiene nada sólido ni duradero en la vida al final. Resultaría la nuestra una vida apagada, una vida sin luz, sin fuego, sin ardor. Pero bueno, hay algo más. Veamos ahora el versículo 17. En el versículo 17, que está en el centro de esta enseñanza, en la mitad de estos 3 versículos que leemos hoy, se nos da la ruta de esta apropiación perseverante, constante y profunda de la palabra del Señor, y que al final desborda en vida, como en la imagen bonita del final de la parábola del sembrador, que da frutos con perseverancia. En el versículo 17 dice: porque nada hay escondido que no acabe por saberse, ni secreto que no acabe por conocerse y hacerse público. Lo hemos escuchado alguna vez seguramente. Se trata de un dicho tomado de la sabiduría popular y que se entiende por sí mismo. Pero aquí Jesús le hace dar otra aplicación. Quiere decir aquí, en este contexto, la escucha se lleva a cabo en lo escondido, en el silencio, en la interioridad bien cultivada, en lo secreto del corazón. La palabra se recibe personalmente, cada uno. Y esta palabra acogida en lo escondido, como en lo escondido, en lo que solo me pertenece a mí y a Dios, transforma al oyente en un ser luminoso y radiante. Lo que lleva adentro se expandirá en público, como la luz de la lámpara. Podemos ver aquí el contraste entre el aspecto humilde y paciente de la escucha asimilativa, hecha diariamente, de la santa palabra del Señor. Ese trabajo interior creyente y perseverante de la palabra. Y por otro lado, su manifestación, su expresión en el estilo de vida, en las palabras y en las acciones de todos los días. Y esta manifestación es tan luminosa como la de una lámpara en una casa. Genera encuentros cálidos, alegres, hechos de reconocimiento de rostros y de realidades, capaces de sacar a la luz a quien anda en la oscuridad. Este dentro, en lo secreto, y fuera, en lo manifestado, en lo público, es la dinámica de la palabra. Del recogimiento nace la misión. De la interioridad brota la vida cristiana comprometida. Este recogimiento es incubación de la palabra. La misión es el regalo hecho de frutos de vida compartidos. Preciosa, preciosa esta manera como Jesús en Lucas nos enseña lo que es el discipulado de la palabra. Pero concluyamos. Después de este recorrido, recojamos ahora lo esencial de estos 3 versículos del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Habiendo recreado el escenario de una casa palestina, el punto de partida fue que la palabra, como una lámpara, está hecha para iluminar toda la casa. La palabra acogida está en condiciones de generar una combustión interior en quien escucha con perseverancia, con atención y la lleva al compromiso. Y esta luz encendida es capaz de iluminar los espacios donde la vida acontece, más aún, de encender a otros. No tendría sentido recibir la luz del Evangelio si ésta no nos quemara por dentro. Peor aún si se la esconde, si no da frutos. Un discípulo del Señor es reconocible porque se deja transformar, transfigurar por la santa palabra. Ser cristiano
no es el resultado de un esfuerzo heroico, ni consiste tampoco en llevar a cabo grandes cosas, yo no sé qué. Consiste más bien en expresar lo que la luz de la palabra le ha puesto dentro, habiéndolo hecho arder en su interior. Lo que está escondido en nosotros, en nuestras profundidades, en las zonas más oscuras o infernales, cuando entra en contacto con la palabra del Evangelio, es purificado, es sanado. Y lo bueno también que tenemos es potenciado. Se trata de un trabajo disciplinado, como el del encender la lámpara cada atardecer y ponerla en la sala para que ilumine a todos. Es una tarea que ocupa toda la vida, pero que da paz, mucha paz. Nuestro trabajo interior dará resultado. Vendrá afuera, a la luz. Brotará como un río subterráneo que por fin emerge para irrigar, para quitar la sed, para fecundar con sus aguas límpidas a todo mundo necesitado de ella. Este pasaje que hemos leído hoy nos habla del ejercicio más importante del discipulado y nos deja al final de cara a la persona misma de Jesús, porque la luz de la que él habla es él mismo. Es Jesús en persona, junto con la novedad de su mensaje. Él es la luz que estamos llamados a ver. Por eso podríamos orar hoy con las primeras palabras del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación.